Después de haber escuchado nuestra pausa musical Noche en Dubái, una canción con más de 4 millones de reproducciones en YouTube, les contamos a nuestros auditores que hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una afición muy antigua que data de 1824 y que hoy cuenta con innumerables aficionados que en su celular tienen cámaras fotográficas y filmadoras tan buenas como la mejor del mercado. Un dato para los aficionados, el sitio Flickr, F-L-I-C-K-R, Flickr.com, con miles de millones de fotos y 2 millones de grupos de personas aficionadas. Si a usted le gusta la fotografía, dése una vuelta por ahí en internet. El Santoral Católico recuerda hoy a San Magín, ermitaño durante 30 años de la muerte de sus padres. Abandonó el refugio para predicar contra la persecución romana que los romanos hacían a los cristianos. Fue capturado en su refugio y posteriormente degollado por defender la religión católica. Y finalmente llegó la tan anunciada lluvia que comentábamos en la primera parte. Teníamos un 70% de déficit de agua caída y bajamos al 65%, pero todavía estamos muy lejos de un año normal. Las noticias decían que hay 56 damnificados y 26 viviendas dañadas en todo el país. Una cosa bastante menor respecto de otras temporales que hemos tenido. Los pronósticos para la zona central eran de 20 a 30 milímetros de agua caída, pero en Valparaíso se registraron solamente 17,3 milímetros. Bueno, yo creo que avanzamos, pero no tanto como hubiéramos querido. Necesitamos, como tú decías, bastante más lluvias para solucionar estos problemas. El problema de la sequía. Sí, exactamente. De hecho, se estaba viendo información del Centro Meteorológico de Valparaíso, por ejemplo, y mostraba que, claro, lo que dices tú, que cayeron 17,3 el día de ayer. Probablemente hoy en la mañana llovió un poco más, así que habremos aumentado un poco más, pero total a la fecha los números señalan que van cerca de 90. El año pasado a la igual fecha habían 230 y en un año normal a la fecha serían 300. O sea, hay un déficit cercano al 70%, lo que habla un poco y refleja lo que hemos estado conversando respecto a este déficit importante que hemos tenido de agua en la región. Esto lo podemos ir extrapolando a otras regiones que es bastante similar y que obviamente genera preocupación porque estamos teniendo graves problemas de sequía, no solamente para consumo humano, que es lo más grave, sino que también para poder desarrollar algunas actividades económicas que también permiten la sobrevivencia de muchas familias, de mucha biodiversidad. Así que es un problema grave en la que estamos viviendo. Además, hace unos días atrás recibimos un informe de la ONU que también muestra algunos datos interesantes respecto a que el cambio climático sería irreversible a pesar de los muchos esfuerzos que se pueden hacer. Que eso no significa, obviamente, que por tanto tenemos que tirar la toalla y dejar de hacerlo, sino que muestra que la tarea hay que acelerarla más todavía, que hay que preocuparnos de buscar maneras de poder subsanar. Y en eso, bueno, yo sí creo, o sea, estoy preocupado, obviamente, me imagino estás tú también y como lo van a estar todos nuestros auditores, pero también soy optimista, creo también, y como lo he dicho siempre, en el genio del humano, creo en la capacidad que tenemos los seres humanos de innovar, de desarrollar, y yo creo que si dejamos también en este espacio de libertad y que las personas podamos ir generando asociaciones, podamos ir investigando, encontremos también alguna forma de poder ir solucionando este problema que parece irreversible, que muchos creen que es irreversible, pero que yo creo que todavía podemos algo hacer, digamos. No creo que esté la batalla perdida. Sí, bueno, a lo mejor somos un tanto reiterativos respecto del problema, pero fíjate que el primer paso para solucionar un problema es el reconocimiento de que existe. Yo creo que no perdemos minutos
de transmisión por la radio al recordarle a nuestros auditores que tenemos un problema. Cuando todas las personas estén conscientes de un problema, del problema, digamos, de la sequía en Chile, va a ser más cuidadoso con el agua. El agua dejó de ser un recurso abundante, es un recurso escaso. Y los recursos escasos hay que cuidarlos. Bueno, esto parte, digamos, de la conciencia de las personas. En algún programa también hablamos del cuidado de cuando uno se lava los dientes, no deja la llave abierta todo el tiempo. La ducha podría ser de 10 minutos en vez de 20 minutos. El lavado de la loza, el lavaplatos, tú tienes que primero enjuagar todos los platos, después, o sea, primero enjabonar todos los platos y después echarle el agua. Entonces gastan menos agua en todas partes. Toda la contribución ayuda. Pero fíjate que yo creo que una de las cosas que tenemos que valorar desde el punto de vista positivo, digamos, es cómo la privatización del sistema sanitario. Yo creo que la creación de las sanitarias dio pie, cuando se convirtieron en un negocio lucrativo, a que grupos invirtieran en el mejoramiento de los sistemas, como por ejemplo, que nunca pensamos en Chile que llegaríamos a necesitar plantas de tratamiento de las aguas servidas, de obtener aguas residuales para la agricultura. Yo creo que ese fue un primer paso importante en cuanto se privatizó el sistema, que ha sido muy denostado, porque siempre en Chile, como existe la ley del chaqueteo, que es muy antigua, cuando alguien surge lo tiran de la chaqueta para abajo. Entonces cuando alguien comienza a ganar plata dicen, no, es que está robando, que no cobra mucho, pero bueno, las personas actúan por incentivos, como decías tú en la primera parte del programa. Y si tenemos empresas sanitarias que tienen el incentivo de ganar dinero por el negocio que hacen prestando un buen servicio, y cuando no tengan un buen servicio el Estado tiene que estar ahí para exigirles que lo den, bueno, las cosas funcionan mejor. Entonces ahora nosotros, si estamos conscientes del problema de la sequía, estamos felices de lo que vimos en el programa anterior, no dejar que el agua de los ríos se vierta en el mar inútilmente, sino que la tomamos y la enviamos de vuelta al tranque, ¿cómo se llama? El embalse de los Jaromos, que lo estamos rellenando. Entonces, como tú dices, hay soluciones ingeniosas, pero yo creo que esas soluciones ingeniosas van muy de la mano de los incentivos. Esas soluciones surgen cuando las personas ven alguna posibilidad de obtener algún beneficio y eso creo que hay que motivarlo. Así como, por ejemplo, existen concesiones de sanitarias, también el negocio de las concesiones puede ampliarse a los embalses. De manera que no solamente sea el Estado el que construya los embalses, como antes, como el Estado construía solamente las carreteras, no, ahora hay empresas que hacen carreteras, hay empresas que pueden hacer embalses, hay empresas que pueden, ¿cómo se llama?, tratar las aguas para tener agua potable y para tratar las aguas servidas. Yo creo que eso es parte del desarrollo económico que hemos tenido y deberíamos valorarlo. Deberíamos valorarlo, no siempre criticar cuando el servicio es malo, que el Estado debe intervenir, obviamente, cuando el servicio no cumpla las necesidades de la población. Sí, exactamente. Yo creo que aquí vamos conectando algunos conceptos que también estuvimos viendo en la primera parte, que tiene que ver primero, claro, con los incentivos, con el poner y no distorsionar estos incentivos en el sentido de que existan personas que se den cuenta que hay un problema y que ese problema, si él es capaz de dar solución, va a ser bien compensado. Pero también está el concepto de la institución, digamos, de la institucionalidad, digamos, como algo amplio, porque en estos mismos proyectos que hablas tú, los embalses y otros proyectos, son proyectos de largo plazo, son proyectos que requieren capital, un fuerte capital económico para poder iniciar, y por tanto tú necesitas tener cierta seguridad de que la inversión que tú estás haciendo y el tiempo que estás invirtiendo, de los recursos económicos que tú estás invirtiendo, van a ser recursos que se van a poder ocupar de buena manera en el tiempo y que tú vas a poder tener un retorno en algo que es un proyecto de repente de tan largo plazo. Entonces, cuando tú tienes un país o una sociedad donde en realidad no existe un respeto a la institucionalidad y tú no sabes si mañana va a existir la certidumbre de que tu capital va a tener un retorno,
probablemente tú como inversor o como una persona que tiene interés de buscar una solución, probablemente tus incentivos van a disminuir porque no van a estar las condiciones para arriesgarte, digamos. Entonces, eh, por eso es importante que como ciudadanos también cuidemos mucho la institucionalidad, cuidemos mucho la certidumbre en las cosas, en la forma de hacer las cosas. Eso no significa, por tanto, que no tengamos que hacer cambios, que tengamos que vivir la vida como se vive hace 10, 20 años atrás, porque eso significa certidumbre, sino que significa que los cambios los hagamos dentro de los marcos institucionales que nos hemos dado, que podamos generar también en estas instituciones eh, el trabajo que se tiene que hacer, es decir, que los legisladores legislen, que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando encuentre que algo es anticonstitucional, lo declare anticonstitucional, que el presidente pueda vetar cosas sin tener que estar preocupado de que va a salir una protesta a destruir la mitad de Chile porque no le gustó. O sea, nosotros en general como sociedad nos hemos ido dando instituciones para poder resolver estos problemas, para generar certidumbre, para generar que los incentivos no se destruyan. Y lamentablemente en estos tiempos lo que hemos estado viendo es que sí se van destruyendo y sí estamos destruyendo nuestra institucionalidad. Entonces, si nosotros queremos encontrar soluciones para los problemas del agua, para los problemas de las pensiones y un montón de problemas que vemos a largo plazo, a mediano y largo plazo en realidad, tenemos que tener una estructura institucional fuerte, y institucional fuerte no significa que tengamos que agrandar el Estado tampoco, o sea, sino que las instituciones que hoy tenemos funcionen como corresponde y las dejemos funcionar. Como dijo alguna vez Ricardo Lago, dejemos que las instituciones funcionen. Y yo creo que de eso se trata también el tema de la problemática del agua y cómo vamos conectando estos temas respecto a las posibles soluciones que le podemos dar desde la sociedad civil y desde también el inversor privado. Yo creo que ahí tú estás poniendo el dedo en la llaga, como dice el refrán, eh, porque una cosa lo que nos duele, por lo menos a mí, es que la Convención Constitucional no esté manejando con la debida prudencia la reforma de la institucionalidad, porque en el fondo la Convención Constitucional, al proponer una nueva constitución, está proponiendo nuevas reglas del juego. O sea, el reemplazo de una constitución que le dio estabilidad a Chile durante, no sé, 50, 40 años por lo menos, que le está dando estabilidad a Chile por 40 años, puede ser rápidamente modificada. Por ejemplo, esa decisión, o esa declaración, mejor dicho, en que Chile no sería república por un resentimiento de alguna minoría de pueblos originarios por la acción de la República de Chile en los territorios de la Araucanía, por ejemplo, es bastante disparatada y es como que sacarte la alfombra de abajo de los pies, digamos. O sea, si no somos república, ¿qué somos? ¿Somos un emirato? ¿Somos una monarquía? ¿Somos un gobierno de la fuerza, digamos? ¿O qué somos? ¿O somos la anarquía? Porque tú te acuerdas de Platón, ¿no es cierto? O sea, te decían las tres fases de el gobierno natural es el gobierno de la fuerza, que es la monarquía, que se convierte en una tiranía, entonces las personas cercanas al monarca se rebelan y se establece el gobierno de los mejores, que es la aristocracia. Pero la aristocracia también después se deteriora y ya no son los mejores, sino que los amigos o los parientes de los mejores, que es una cosa que conocemos por aquí en Chile, ¿no es cierto? Y esa se transforma en ¿cómo se llama? La aristocracia se transforma en una oligarquía. Y el pueblo se rebela contra la oligarquía. Y el pueblo derriba la oligarquía y crea la democracia, el gobierno del pueblo. Pero cuando no hay instituciones, como tú dices, que son estables, pasamos a la anarquía. Y en la anarquía, cuando nada existe, digamos, viene la intervención militar extranjera, como ocurrió en Haití, o viene algún gobierno de fuerza nuevamente. Eso lo decían Platón y Aristóteles contemplando muchos siglos de historia anteriores a los griegos. Y han pasado, no sé, pues 2000 años y las cosas no han cambiado mucho en el concepto más puro, digamos.
Entonces, a mí me preocupa que una democracia que ha sido bastante estable, ejemplo para América Latina, durante 30 años, con logros económicos admirables, toda esa institucionalidad de repente se pueda poner en duda para partir de una hoja en blanco. Entonces yo creo que eso es como es tirar la casa por la ventana, digamos. Yo creo que se han logrado muchas cosas. Es cierto que siempre hay muchas cosas que mejorar, claro, siempre hay algo que mejorar, y quizás más que algo, en algunas de las definiciones. Está claro que, por ejemplo, el agua tiene que ser más importante para el consumo humano que para la industria. La primera prioridad del agua es el consumo de las personas. Un Estado centrado en las personas siempre va a respetar esos derechos, digamos. Pero eso no significa que la industria no pueda usar el agua para su proceso. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Antofagasta, que por cada metro cúbico de agua que se toma arriba hay que generar un metro cúbico de agua en la ciudad para consumo humano. Hay que buscar el equilibrio y a mí me preocupa, digamos, que hayan posiciones tan exacerbadas que pretendan, digamos, borrar todo y acabar con la institucionalidad, que es lo que le ha dado a Chile el progreso a través de toda su historia. Toda su historia que como parece que partió de cero desde el día 18 de octubre. Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que lo que muestra el hito de querer borrar esto de república, claro, no, es más allá de solamente el título. Obviamente no vamos a pasar a ser una monarquía como lo fuimos antes, pero sí, y como bien también lo señalaba Agustín Esquella en alguna columna por ahí, la palabra república conlleva mucho más que simplemente esa distinción. Hay una carga importante de otras cosas, como por ejemplo que como país nos hemos dado eh, entre las instituciones la división de poderes, que no hay alguien que por herencia viene y tiene el poder, sino que existen un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo que cumple con normas. Y claro, finalmente el querer tener, hay un cierto ánimo refundacional, como bien señalas tú, que a mí me parece dañino. Creo que hay grupos que están dentro de la convención que son medios revanchistas, o sea, porque sienten que ellos han sido excluidos a lo largo de la historia, que yo no creo que sea así, pero ellos pensando que han sido excluidos a lo largo de su historia, han llegado con un ánimo más revanchista de querer poder eliminar al que piensa distinto o al que ellos creen que los han dejado fuera. Entonces, ese ánimo refundacional obviamente le hace mal a Chile desde el punto de vista de poder crear una constitución que sea la casa de todos, como muchas veces quisieron también promoverla. Hay un tema muy importante, finalmente la constitución, si nosotros queremos que sea una constitución que dure un tiempo importante, tiene que ser una constitución que pueda tomar las distintas visiones y no que se termine generando desde un solo sector y según la visión que tengan ellos. Entonces, esas señales que deja, por ejemplo, esto es una muestra de eso, el tema de la república, de querer eliminar la república y querer hablar de esta mapuchización que dijo Marcela Cubillos que se ha dado en la convención, es una muestra de eso. Y yo creo que genera un desvío también de atención de los temas que son relevantes, como el mismo tema del agua, como el tema del cambio climático y otros temas que están ahí en pole position, creo yo, que son más relevantes que este tema de si le ponemos república o no le ponemos república a una tradición que ya lleva tantos años y que la ha hecho más bien que mal, sin duda, a nuestro país. Fíjate que a propósito de lo que tú dices, también está muy de moda en estos días hablar de esta propuesta que todavía no pasa a la Comisión de Reglamento, del negacionismo. Entonces, mira, el negacionismo, claro, es una posición que dice que nadie puede negar que en Chile hubo violación a los derechos humanos entre el 73 y el 90. Ok, esa puede ser una visión objetiva de la realidad, efectivamente hubo ese fenómeno, y
y no se puede negar. Pero, curiosamente, no se aplica el negacionismo por el otro lado de la medalla, o por el otro lado de la moneda, digamos. Porque resulta que durante el 73 y el 90 hubo violación a los derechos humanos, pero Chile construyó una legislación nueva en múltiples aspectos, tuvo una nueva constitución, logró un desarrollo económico, desarrollo social, Chile se modernizó. ¿Y por qué existe y no se castiga entonces el negacionismo del otro lado de la moneda? Porque hay gente que niega que Chile como que partió en el 90, como que nada se hizo antes para que Chile pudiera desarrollarse. Si se cambió el modelo económico, se cambió radicalmente el destino de Chile como nación, en el sentido de recuperar su potencialidad de desarrollo y de generación de recursos y bienestar para la población. Entonces, este negacionismo es bastante divertido. Entonces me acordé de un título de una columna que publicamos en COSUR la semana antepasada, que hace memoria de ese viejo dicho: si es cara, gano yo, y si es sello, pierdes tú. Entonces, claro, siempre las cosas resultan así re fáciles, digamos. Si tú solamente aplicas la visión sesgada y se la tratas de imponer a las otras personas, eso es totalmente contrario a lo que es la democracia. Y totalmente contrario a lo que hemos dicho, que países que carecen de democracia, como Haití, que no es solamente el régimen político y la ceremonia del cambio de gobierno, sino que es la convicción de las personas de que a través del voto pueden elegir a quienes mejor los van a dirigir. Y eso no existe en Afganistán ni en Haití, como lo conversamos. Pero existe en Chile, existe hace 30 años y mucho antes de 30 años también. Yo creo que tenemos una larga tradición democrática en Chile. Y resulta que esa democracia se basa en las instituciones y se basa en el respeto a la opinión de la otra persona. Y todas aquellas posiciones que dicen: mire, usted, si no reconoce esto, usted no pertenece a este grupo. Mire, si usted, como fue almirante de la Armada, no puede estar en los derechos humanos. Lo que le pasó al convencional Arancibia, al almirante Arancibia, que es increíble, digamos, ese sesgo. Entonces, esa cuestión es preocupante, porque a la larga lo que interesa es mantener las instituciones funcionando, como decía Lago en su tiempo, y cómo hemos aprendido en estos últimos tiempos de que el sistema de alternancia en el poder es el que garantiza que todos puedan avanzar. Sí, completamente de acuerdo, Enrique. Yo creo que hay malas prácticas que estamos viendo hoy también en la convención que van a dificultar que la constitución que se esté haciendo o el proyecto de constitución que se está haciendo termine siendo una constitución que favorezca el desarrollo del país y favorezca las instituciones que la forman, digamos, o que la conforman. Así que esperemos que eso vaya cambiando, pero lamentablemente la sensación que a mí me queda con lo que ha pasado con el constituyente o con el convencional Arancibia o con otros, digamos, en términos de funas, como por ejemplo le pasó también a Ruggero Cosi de acá, que también lo funaron, y hay todo un ambiente de funa general que se está dando, de odiosidad, de que hay algunos que tienen más derechos que otros, cuando finalmente, cuando ellos fueron elegidos, todos tienen ahora las mismas características y las mismas condiciones. Eh, entonces, claro, existe ahí un ambiente medio odioso que probablemente se pueda fabricar una constitución que sea, o sea, que nos ayude a prosperar a Chile. Así que es una mala noticia lo que hemos visto también en la constituyente y lo más triste. Ahí te perdimos, Marcelo. Ahí no se te escucha, pero bueno, yo tomando el hilo de lo que tú decías, creo que efectivamente, bueno, no nos preocupemos tanto de las buenas noticias, tengamos fe en que prime la cordura y finalmente, incluso de sectores que son personas totalmente opuestas al almirante Jorge Arancibia,
hubo varios que finalmente terminaron aceptando, y desde los más diversos sectores del espectro político fueron validando su permanencia y su derecho, respaldado por miles de votos, de estar ahí y dar su opinión en donde ¿cómo se llama? ¿Le desee participar o le toque participar? Yo creo Ahí que me eso es escucho, ¿no? Sí, ahora sí te escuchamos Ah, bien. volví ya. Ya, parece que se me ve el momento de TR del día. Sí. Sí, lo que te comentaba yo es que claro, y escuché súper bien lo que señalaste tú, y es verdad, esperamos que estos ánimos cambien. Yo lo único que veo con lástima es que, y volviendo un poco al tema de la problemática del agua y otras problemáticas que tenemos, es que este tipo de cosas o este tipo de ánimos se ha ido avanzando no solamente en temas convencionales o en el tema de la Constitución, sino que también lo vemos hoy en la discusión política en el Congreso, lo estamos viendo también en la discusión política para los candidatos presidenciales, y eso obviamente le hace mal al país. Lo estamos viendo ya con algunos efectos en la inflación, en la economía, que probablemente va a generar un problema mayor para la clase media y para las clases más vulnerables, porque obviamente el sobrecalentamiento que estamos viendo de la economía va a tener un problema grave para todos, digamos. O sea, probablemente el Banco Central ya, bueno, ya está avisado en todo caso que va a aumentar su tasa de política monetaria, lo que va a hacer que los créditos sean más caros, va a costar más comprarse una casa, por ejemplo, va a costar más pedir prestado para poder invertir o para poder hacer un negocio. Entonces estamos viviendo ya consecuencias de esta mala práctica que está teniendo la clase política y esta odiosidad que se ve en los distintos espacios políticos que tenemos en nuestro país. Bueno, pero mira, como decía pocos minutos antes, cuando tuviste el apagón de internet, probablemente alguna nube pasó por la antena. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que tener fe en que la cordura prime. Y finalmente, si el producto que sale de la convención no es el producto que la gente espera, tiene todo el derecho de rechazarlo. Así que, bueno, yo creo que ellos tienen que estar conscientes de que este no es un, ¿cómo te dijera yo?, un cheque en blanco. Escriban lo que quieran y se los vamos a aprobar. Yo creo que eso va a depender mucho del contenido. Yo creo que hay que evolucionar más que revolucionar. Y yo creo, encontré por ahí una buena noticia, entre tanta nube, un rayito de sol. Bueno, el 7 de agosto, no hace mucho ya, estamos a 19, hace 12 días atrás, se publicó la ley 21.364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Bueno, algunos podrían pensar que se trata de sustituir a la ONEMI, pero es bastante más que eso. Este nuevo sistema integra instituciones públicas y privadas, y también lo que pretende es actuar en forma descentralizada y desconcentrada frente a las múltiples emergencias que vive nuestro país. Tenemos aluviones, tenemos marejadas, tenemos terremotos, tenemos tsunami, tenemos erupciones volcánicas, en fin. Y esto no solamente, especialmente una buena noticia para la gente de regiones, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional y comunal. Básicamente se establecen 5 fases previas a los desastres naturales. Son la mitigación, la preparación y la alerta. Por ejemplo, en el caso de las marejadas que afectan a la región de Valparaíso, la extensión de los tetrápogos en la avenida Perú de Viña del Mar es una medida clara de mitigación del efecto de la marejada. O, por ejemplo, los muros de contención en los cerros de Valparaíso, en la fase de preparación para evitar los deslizamientos y pérdidas de vivienda por las lluvias. Bueno, y la alerta que funciona muy bien si es que nos siguen robándose los elementos que con tanto esfuerzo se colocan para detectar oportunamente una erupción o algún efecto, los sismógrafos, por ejemplo, para anticipar los terremotos. Bueno, se están robando los paneles solares. Bueno, esperemos que eso termine, porque si no, este tipo de cosas, lo único que afectan es a toda la población. Bueno, ocurrida la emergencia, vienen las fases de respuesta y recuperación.
Yo creo que lo que tenemos que alegrarnos es que después de tanta experiencia de desastre acumulada en Chile, estos se conviertan en una ley que le dé estabilidad y que permita el trabajo a diferentes niveles para enfrentar estos desastres, y no solamente enfrentarlos cuando ya se vienen, sino que tomar las medidas antes, como por ejemplo estos muros que hicieron en Santiago y en Antofagasta para las grandes lluvias, de tener los aluviones que se producen por las quebradas, digamos, que nunca reciben agua hasta que la reciben de repente toda y se produce el aluvión. Bueno, se nos está acabando nuevamente el tiempo. Marcelo, creo que tenemos que despedirnos de nuestros auditores. Nos encontraremos el próximo jueves, que nos va a acompañar Pilar Soberado, porque lamentablemente Tania, por razones laborales, tuvo que dejar estos micrófonos. Así que desde aquí le mandamos un saludo a Tania y su familia. Le agradecemos por todo ese tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos mucho éxito en su nuevo trabajo, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, sin duda, mucho éxito a Tania en este nuevo desafío laboral, que le vaya muy bien, y aprovecho de despedirme de todos los auditores que nos escuchan a esta hora, que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana. Que estén muy bien. Y Chao, ojalá que Enrique. caiga otra lluvia, que caiga otro poquito más de agua, ¿no es El cierto? sábado dicen que llueve, ojalá que llueva Eso. harto. Ok, nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias. Chao, chao.